En este momento le habla Oscar Julián Hernández, acompañado de mis compañeras Laura Tatiana Cubillos, María Angélica Villasarasti y el ingeniero Fernando Socha, gerente de proyectos, especialista en gerencia integral de proyectos con MBA enfocado en finanzas, quien en la actualidad se desempeña en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en el área específica de, ¿me recuerda, ingeniero, en qué área? Dirección técnica de proyectos. En la Dirección Técnica de Proyectos, quien nos va a acompañar en una pequeña introducción a lo que son los diferentes estándares de gerencia y a resolvernos un par de preguntas que tenemos para él. Gracias, buenas tardes, ingeniero, ¿cómo Buenas está? tardes. Bien, gracias. Bueno, entonces la primera pregunta que le queremos hacer es, en su área de desempeño, como ya le estaba diciendo Oscar, ¿cuál de los estándares AIPM, APM o IPMA sería el más adecuado para implementar en el diseño de un proyecto? Los tres serían implementables, teniendo en cuenta que nosotros, no solo en la entidad donde yo trabajo, sino en toda Colombia, no somos muy dados a seguir un estándar de gerencia de proyectos. Nosotros conocemos el PMI porque es el más popular de los estándares, es el que está traducido a varios idiomas y algunos de nosotros nos hemos certificado porque nos interesa profundizar en esa área de conocimiento. Pero cuando uno se pone a repasar detalladamente los otros tres estándares, se da cuenta que con cualquiera de los tres uno podría mejorar la gestión de los proyectos si tiene un estándar al que pueda consultar y pueda seguir. Entonces, la pregunta se puede responder de manera somera diciendo que los tres, pero la razón de responder así es que como no tenemos ninguno, pues el que implementemos nos va a ayudar. La entidad donde yo trabajo es una entidad pública, es una entidad que se rige por los principios de planeación. Están los principios de planeación que se identifican en el artículo 209 de la Constitución, si no me falla, y tenemos reglamentos internos. La entidad está certificada en las normas ISO y tenemos, digamos, una base de conocimiento, pero no seguimos un estándar como tal. Entonces, en este momento, ante la pregunta, ¿cuál de los tres? Los tres. El problema de estos estándares es que no están traducidos al inglés y la barrera de idioma que tenemos muchos de los profesionales en Colombia pues nos limita en ese sentido. Entiendo, ingeniero. Y entonces, en ese caso, como usted ya conoce un poco de cada uno de estos estándares, ¿qué características puede destacar de ellos, de cualquiera de los mencionados por mi compañera María Angélica? A mí me gusta APM porque están ya enfrentando el tema del trabajo virtual, del trabajo remoto, lo están incluyendo dentro del estándar y eso es muy bueno porque hacia allá va el tema de toda la gente que trabajamos en oficinas, es decir, ya no necesitamos estar presentes en una oficina para poder desarrollar un proyecto. Y si tenemos un estándar, pues eso nos va a ayudar a organizarnos. Actualmente en Colombia ni siquiera tenemos una regulación para el trabajo remoto. Entonces, todo lo que sirva para estandarizar es bienvenido. Gracias, ingeniero. Teniendo en cuenta esta postura de que te inclinas hacia la PM, ¿crees que es valioso entonces para el contexto colombiano? De los tres sí sería, analizando otras variables, el que mejor se adapta al contexto político, social que vivimos en la actualidad. Lo que pasa es que eh, los tres funcionan, es decir, retomo lo que decía al principio, no tenemos ninguno. Entonces, el que logremos implementar nos va a ayudar. ¿Qué pasa? Que la barrera del idioma para los profesionales que ahorita estamos desempeñando los proyectos nos limita mucho. Entonces, como los tres idiomas están en inglés, imagínense, tendríamos que traducir primero los estándares y luego aplicarlos. Y esa ventaja ya la tiene, por ejemplo, el PMI. El PMI ya está traducido y es el que algunas empresas tratan de aplicar. Por ejemplo, en el sector construcción, una oficina PMO consolidada que yo conozca, por ejemplo, los interventores del metro, los que hacen parte de la interventoría del metro, Gómez Cajiao, y hay otra empresa constructora que se llama Proxol, que tiene implementado el PMI. Entonces, al contexto colombiano le sirve cualquiera que le ayude a organizarse, porque nosotros no somos muy dados a tener un estándar en gerencia de proyectos y mucho menos a implementarlo de una manera efectiva. La gerencia de proyectos que tenemos en Colombia es más empírica, es más construida
a base de experiencia de la gente que ha tenido que liderar los proyectos, que en vez de tener un conocimiento de alguno de los estándares. Pero en el caso de que tuviéramos que escoger solo uno de estos, A mí, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál me sí, parece más aplicable? Lo que pasa es que AIPM y IPMA, IPMA se enfocan mucho en las habilidades del individuo. Entonces, las 5 fases de un proyecto y las 10 áreas de conocimiento, por ejemplo, en IPMA hay como 4 niveles de certificación. Entonces, se trata de que el individuo vaya adquiriendo habilidades. Lo mismo IPM. IPM también tiene varios niveles de certificación. En cambio, APM sí lo está abordando desde un contexto general. Ellos, por ejemplo, hablan de gobernanza, hablan de prepararse para el éxito, hablan de prepararse para el cambio. Entonces, ese estándar, si lo comparo contra el PMI y contra los que yo conozco, me gusta ese abordaje, me gusta ese enfoque de verlo a través de un todo y no desde un proyecto individual o desde un profesional individual. Eso me llama la atención. no, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo Vale, y con gusto. también a nuestras compañeras. De pronto, si tenemos alguna última pregunta para cerrar o si ya con esto quedamos suficientemente claros. Eso es No, yo todo. quedé claro. Gracias. Muchas Vale. gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, Hasta señor. luego. Bueno, hasta Chao, Hasta luego. buenas luego. tardes.